Estamos en el libro de Marcos, en el capítulo 14. Vamos a dar comienzo a la lectura de la cita de esta tarde. Marcos 14, versículo 12 hasta el versículo 26, lo vamos a leer. Versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Bendita es la palabra de nuestro Señor. El título de este sermón: la Pascua y el nuevo pacto. En este mes, junio, muchas familias comparten momentos llenos de sorpresas, momentos alegres, tristes a la vez, sentimientos que se entrecruzan, graduaciones de niños, de jóvenes, de adultos. Terminan una etapa de sus vidas. Muchos jóvenes se mudan de sus hogares llenos de ilusiones, metas a cumplir. Los padres tristes porque sus hijos se van. Y también felices porque sus metas van a cumplirse. Los padres no deseamos más que el porvenir de nuestros hijos, sin importar cuánto dolor, sin importar el sufrimiento, la tristeza. Los padres siempre estamos dispuestos a sacrificar lo que sea. Si Dios es nuestro Padre Celestial, Él es el proveedor, Él quien nos da todo, ¿cómo nosotros vamos a dudar? Nosotros, padres, pecadores, malvados, damos lo mejor. ¿Qué debemos esperar de un Dios santo y todopoderoso, quien nos sustenta cada día, cada mañana de nuestras vidas? Él está presente, está en medio de nosotros. ¿Por qué dudar? ¿Por qué desconfiar de Dios? En estos pasajes que acabamos de leer son pasajes que están llenos de sorpresas, pasajes con dolor, donde vemos traición. Marcos relata alegrías y esperanza. Entre las fiestas judías
Una muy importante es la Pascua, una celebración que se da a cabo en agradecimiento a la libertad otorgada por Dios a su pueblo de Israel del yugo y de la esclavitud egipcia. Para esto Dios estableció pautas e instrucciones registradas en el libro de Éxodo, capítulo 12, capítulo 13, usted lo puede leer. Voy a mencionar algunos versículos. Primer punto, las instrucciones para la Pascua. Estas instrucciones siguen la advertencia de Moisés a Faraón sobre la última plaga, la muerte de los primogénitos. También vemos aquí que las instrucciones para la protección contra la muerte de los primogénitos de Israel, de su pueblo, y lo que Israel debe hacer en el futuro en conmemoración de este acto de libertad que Jehová otorga, dice Éxodo 12, 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. Las instrucciones que el Señor da, que Dios da, deben seleccionar un cordero, deben sacrificarlo al atardecer, deben poner la sangre de este cordero en los linteles, en los postes de la casa, debían asar el cordero, junto con él debían comer un pan sin levadura y luego necesitaban quemar las sobras y algo también que ellos debían comer a prisa. ¿Por qué a prisa? Porque ellos necesitaban estar listos para salir de la casa en cualquier momento. Debían estar listos. Ahora, la sangre en estos dinteles, en estos postes, era una señal. Todos conocemos, hemos escuchado la historia. Sí, es la señal para que no los mate, para que no mueran. Pero aquí hay algo más. Era una señal de confianza en Dios. Una confianza en Dios, en el poder de Dios. La muerte no los iba a tocar. Y dice Éxodo 12:13, y la sangre será una señal para ti en las casas donde estés. Y veré la sangre y pasaré por encima de ti. Y no habrá una plaga destructiva entre ustedes cuando golpee la tierra de Egipto. Además de eso, hay otras estipulaciones relacionadas con la observancia de la Pascua. Los forasteros no podían participar en la Pascua. Los esclavos o extranjeros que vivían entre el pueblo de Israel, ellos tenían que circuncidarse antes de poder participar de esta Pascua. No era para todos. La comida de la Pascua tenía que comerse en una casa específica. Una vez preparada, no se podía llevar la comida a otro lugar o sacarla de esa casa. Y tampoco se podía quebrar ni romper ningún hueso del cordero pascual. La preparación de la Pascua, en el segundo punto, en el versículo 12, pues nos habla de esto, y según el historiador Josefo, menciona que esta fiesta de la Pascua atrajo grandes multitudes de judíos a Jerusalén. Era una fiesta muy concurrida que se daba cada año. Y Lucas, en el capítulo 2, habla sobre que Jesús fue con sus padres, dice el 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Jesús estaba a sus 12 años con sus padres y ellos acudían cada año a Jerusalén para esta festividad. Ahora, tenemos una pregunta muy lógica de los discípulos. Imagínense este momento. Los discípulos dicen, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? En estas circunstancias no era fácil encontrar un lugar disponible cuando había gente de todo lugar, pero ellos no se imaginaban, no tenían idea de lo que el maestro estaba por revelarles. Su mayor preocupación, ¿cuál podía haber sido? ¿Cómo? ¿Dónde vamos a encontrar un lugar en este momento? Sin imaginarse lo que el Señor estaba preparando y lo que les iba a enseñar. Esta Pascua
sería un acto simbólico de lo que iba a suceder. Y se acercaba también el cumplimiento de muchas profecías ya dadas en el Antiguo Testamento. Las palabras de Isaías en el versículo, conocidas por todos, capítulo 53, les voy a leer en el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿No se perdió Judas? Vamos a llegar a ese versículo. ¿No le abandonaron todos sus discípulos? Y dice aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. También Juan el Bautista lo había anunciado. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya anunciado. Bueno, el aposento estaba listo, estaba preparado. Los versículos 13 al 16 nos habla de esto. ¿Qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Lo único que los discípulos tenían que hacer es obedecer y confiar. ¿Qué necesitan hacer los discípulos de Dios en este momento, hoy, en la actualidad? ¿Qué necesitamos hacer aquellos que profesamos ser cristianos o que somos verdaderos cristianos? Seguir, obedecer lo que el Señor ha establecido y confiar en Dios. Necesitamos obedecer, y eso es lo único que los discípulos necesitaban hacer, confiar en Él. En medio de una aglomeración de peregrinos, de la muchedumbre, en su capacidad humana era imposible, hermanos, imposible encontrar un lugar para ellos. La pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? La pregunta que necesitamos hacernos todos los días de nuestra vida. Jeremías, las palabras de Jeremías, del capítulo 32, 17. Ah, Señor mi Dios, tú, con gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos de la tierra. Para ti no hay nada imposible, nada imposible. Hermanos, 31 de diciembre en Nueva York. ¿Cree que es posible encontrar un lugar, un hotel? Si usted llega el 31, va a ser imposible. Pero si a usted le invitó el gobernador de Nueva York, ¿usted va a dudar? Claro que no, porque está con una persona que tiene poder, que tiene la autoridad, y lo que necesite va a estar ahí disponible. Pero en este caso no era el gobernador, no era una autoridad común y corriente de un lugar, era el Mesías, era el mismo Dios, el omnipotente, el todopoderoso que estaba hablando. No era una persona común y corriente, no era un fariseo, no era un seduceo, no era una autoridad religiosa solamente con una autoridad terrenal, no. Era Jesús, era su Salvador, era el Mesías, el dueño de todo. ¿Cómo no iba a proveer un lugar adecuado con todo lo necesario para la celebración? Cuando el Señor dice, muévete, muévete, no dudes. Es que no puedo, hermano, no veo, no necesitas ver. Cuando el Señor ministra tu corazón, tu alma, tu mente, hazlo y confía en Él. En medio del desierto, en medio de la escasez, confía en Dios. Necesitamos confiar en un Dios todopoderoso y decirle, amén, Señor. Cuando la palabra te ministra a tu corazón y tú la lees, cógela y hazla tuya. La palabra de Dios, no del falso maestro, no del falso profeta, de las falsas iglesias que te engañan a costa de tu dinero. No estamos hablando de eso, y ese es otro tema. Versículo 13 dice, y envió a 2 de sus discípulos, les dijo, id a la ciudad, escuche las órdenes del Señor, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ponga atención a estos versículos. Seguidle, otra ordenanza de Dios. Imperativos. Y donde entrare, decida al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? La forma, esta pregunta. 15. Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, ya listo.
ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Una señal del Señor tan efectiva. Y es así como el Señor obra, y es así como el Señor se mueve con nosotros. Como a bebés nos presenta, nos muestra señales, nos habla. Y cuán necios somos muchas veces al ignorar la voz de Dios y dudar. ¿Será Dios, hermano? ¿Será Dios que me está hablando? ¿O serán mis emociones? Ore, doble sus rodillas y vas a ver si es Dios o si son sus emociones. Lea la palabra y vas a ver si es Él o no. La señal que el Señor está dando es tan efectiva. Dice, un hombre llevará un cántaro de agua. ¿Qué está pasando aquí? Hermanos, en aquella cultura, en aquel entonces, esa tarea de llevar el agua en cántaros era específicamente de las mujeres. ¿Quién las veían cargando los cántaros? Eran las mujeres. Y el Señor les dice, van a ver a un hombre. ¿Qué tan fácil distinguir un hombre con un cántaro de agua en medio de todas las mujeres? Una señal tan efectiva. Pues Marcos no nos da detalles con relación a este hombre. Lo que sí nosotros podemos ver es la generosidad de este hombre cuando le hablan los discípulos. Saben quién le ha enviado y la disponibilidad de este hombre. ¿Qué hacen los discípulos? Pues ellos cumplieron lo que el Señor les encomendó. Cumplieron. Ahora todo está listo. Versículo 17. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, ok, ya está todo listo, ya están ahora los 12. Un momento de sorpresas para ellos, porque cada cosa que el Señor hacía, ellos se sorprendían, se maravillaban en el poder del Maestro que estaba a su lado. Ellos sabían que era el Mesías del Salvador. Pues bueno, momentos de sorpresas, obvio, momentos de alegría, todo está preparado, va a haber una celebración, van a comer con el Maestro. Pero en medio de esto hay un anuncio aterrador, mire esto, versículo 18 dice, de cierto, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Hermanos, ese anuncio debe haberles quitado todo su deseo de comer. ¿Para dónde se fue esa hambre, esa gana de comerse ese plato y todo eso? Con esas palabras. Solamente puede imaginarse. Uno de los 12 que estaba ahí, lo iba a entregar. Ellos sabían, escuche, que sus corazones estaban inclinados al mal. Todos los 12 sabían cómo estaban sus corazones. ¿Por qué? Porque todos pecamos, porque todos somos pecadores. Y se preguntaban entre ellos, ¿cuál era el culpable? Versículo 19 dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ahora, los versículos paralelos del libro de Mateo nos dice en el capítulo 26, 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. En este momento es un momento de arrepentimiento, lo que los discípulos están preguntando al saber su iniquidad, su malvado corazón, están mostrando un arrepentimiento ante el Señor, lo cual debe haber cada vez que nosotros vamos a participar de la cena del Señor. Debe haber una confesión ante Dios. Señor, yo he pecado. Nosotros necesitamos reconocer que sí hemos fallado. He pecado contra ti, Señor. Es un momento de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino a Dios, una confesión al Dios Todopoderoso. Dice 1 Corintios 11:28,
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Antes de tomar esa copa, preséntense ante Dios y arrepiéntase de lo que usted ha hecho. Esto es lo que está ilustrando, esto es lo que nos ilustra en este pasaje. Nosotros sabemos, de acuerdo al relato de Marcos, que la muerte de Jesús había sido planeada. Dice el 3, en Marcos 6, tan pronto como salieron los fariseos comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Eso es lo que ellos querían, matarlo. Siempre estaban planeando, fariseos, herodianos, estaban los líderes religiosos, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Sabe? Algo que debe tener muy pendiente y recordar que la traición surge, escuche y ponga atención para que podamos velar siempre. La traición surge en las relaciones de mayor confianza, y vamos a verlo aquí en estos versículos. Las traiciones surgen en las relaciones de mayor confianza. ¿Cuál es la relación de mayor confianza? Tú y Dios, yo y el Señor. La relación que más cerca debe estar y más íntima debe ser es tú y Dios, si sois un hijo de Dios, ¿no es cierto? Luego, si eres casado, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y de ahí vienen las amistades, los familiares más cercanos, hermanos, cuñados, tíos, los más cercanos. Ojo, la traición, esposo, esposa, no le estoy diciendo que su esposo le va a traicionar, pero si no velamos, si no buscamos, si no reconocemos nuestro pecado, va a ser muy fácil traicionar y caer en pecado. Muy fácil caer en ese pecado. Mojar, en ese entonces, mojar un pedazo de pan en un mismo plato era una señal de una amistad íntima. No era cualquiera que iba a mojar. Si yo estoy comiendo, invito a un grupo de personas, hermano, le aseguro que nadie va a meter su pan en mi sopa, pero sí lo va a hacer mi esposa, ella lo puede hacer. Y yo igual, yo puedo mojar el pan y comérmelo, o agarrar un pedazo de pollo, lo meto a la cuchara y me lo como, y ella no tiene ningún problema, porque hay una intimidad entre nosotros, porque hay mucha confianza. Yo no puedo meter mi mano en el plato de un extraño, no, qué falta de respeto. Bueno, entonces ahí podemos ver, pero aquí vemos también la misericordia del Señor, el amor del Señor, el amor evidente en este momento, donde que el Señor le estaba dando una oportunidad de arrepentirse. Pero ¿qué sucede? Judas estaba seducido por Satanás. Una oportunidad de arrepentirse. Y esas son muchas que el Señor nos presenta en nuestras vidas. Todo el tiempo, hermana, todo el tiempo el Señor nos da la oportunidad para reconocer nuestros pecados y para arrepentirnos. Una y otra y otra. Por un lado estaba la muerte de Cristo, que ya estaba determinada, porque Él lo dice más adelante en el versículo 24, pero eso no iba a librarle a Judas por la traición de él. Dice en el versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, estaba determinada ya su muerte, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. A nadie más se le lo dijo esto, más que a Judas. Un versículo donde usted ve una combinación de una autoridad divina, la autoridad de nuestro Dios y la libertad humana. Porque el Señor no le va a coger de su mano y llevarle, pídele perdón a tu esposa, ven, pídele perdón a tu madre. No, es su decisión. Pídele perdón a Dios, es su decisión. Ahí vemos esa libertad humana y también la autoridad divina de nuestro Dios. Juan 13:1-3 dice, el Señor sabía todo, Él sabía para qué vino, cuál era su propósito. Pero qué duro en el amor que Él entregó a cada uno de ellos. Dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua,
Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Nuestro Señor sabía lo que iba a pasar. En este momento se da un acto simbólico, en versículos 22 al 25, donde vemos una relación entre la Pascua y una relación con la Cena del Señor. Y hay puntos importantes que los vamos a ver. Versículo 22 dice: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y los dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí vemos los beneficios de la celebración pascual. Es claro verlos, y también de la cena del Señor. La Pascua era un recordatorio para el pueblo, mientras que la cena era un anticipo. En este momento que el Señor está cenando con sus discípulos, era un anticipo de lo que iba a suceder luego de la muerte, luego de su resurrección, que iba a convertirse también en un recordatorio para todo creyente, un recordatorio para cada uno de nosotros. Las dos, tanto la Pascua como la cena, representaban la verdadera fe. Recuerden, un acto simbólico. La verdadera fe y el valor efectivo, la eficacia de ese Cordero Pascual. La eficacia de ese Cordero al ser sacrificado, al derramar la sangre en los dinteles, para que la confianza en que no les iba a pasar nada si la sangre estaba ahí. ¿Cuál es nuestra confianza en este momento? No haya más sacrificios, pero que ese sacrificio perfecto en la cruz nos da confianza de que Dios está con nosotros. Nos da esa confianza para seguir avanzando. Es, pues, como les digo, es un acto, una representación verdadera de fe, porque nosotros lo hacemos por fe. Usted no ve, pero lo hace por fe. Puede escuchar, sí, y lo hace solamente por fe, dice Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestra guía es del Espíritu de Dios. Ya no nuestra carne. Nuestra carne nos quiere llevar, sí. Nos quiere apartar de Cristo. Nos quiere llevar al pecado. Nos quiere llevar a mentir. Nos quiere llevar a robar. Nos quiere llevar a apartarnos del Señor. Todo el tiempo la carne quiere satisfacerse, pero ya no puede, porque el Espíritu de Dios nos guía, la presencia de Dios. Su Espíritu nos guía, nos atrae, nos seduce y nos lleva a ese lugar. Dice a Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin remisión de sangre no se hace remisión. Si no cree en el poder de Cristo al morir, al derramar su sangre, no va a haber remisión, no va a haber perdón de pecados, no va a suceder. Tanto la Pascua como la cena reconocían una relación de pacto. Marcos, pues en el versículo 24 dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahora el Señor, llegando ya al final del ritual, Él dio uso del pan y del vino para instituir la nueva celebración,
a la cual nosotros le llamamos la cena del Señor. Dice, al tomar y partir el pan, Él dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y al tomar la copa, lo que Él agregó es, esta es mi sangre del nuevo pacto, en el versículo 24. Y así el Señor le estaba anticipando que al día siguiente su propio cuerpo sería entregado, sacrificado, y que su sangre iba a ser derramada por muchos pecadores. Y con esa sangre establecería el nuevo pacto de gracia. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La cena terminó con una nota de esperanza, mirando hacia adelante a la segunda venida de Cristo y a la renovación de esa comunión íntima con Él. Versículo 25 dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hablamos de este sacramento, de la cena del Señor, esta comunión, no la podemos recibir si no hay un arrepentimiento y fe. No se acerque a ella, porque no va a suceder nada. Ahora hay que tener claro que la cena del Señor no se trata de una ordenanza para convertir a la gente, para justificar sus pecados, no. Y a aquellos que acuden sin estar convertidos, sin ser justificados, no van a salir mejor de lo que llegaron a ese lugar. Eso no va a suceder. Es una ordenanza para los creyentes, para los vivos, no para los muertos. ¿Escuchó? Para los vivos. ¿Vivos en quién? En Cristo. Mantiene la vida. Este sacramento mantiene la vida, no la imparte. El sacramento no imparte, sino mantiene la vida. Fortalece e incrementa la gracia, no la otorga. Fortalece la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Ayuda a la fe a crecer, pero no la siembra ni la planta, porque es un acto de fe. Y en ese momento nuestra fe es elevada. Participemos cada oportunidad que el Señor nos brinde de la cena del Señor, con agradecimiento, con arrepentimiento y con fe, creyendo en Él. Va a incrementar la fe, va a fortalecer la gracia de Dios en su vida, va a mantenerle vivo en Cristo, vivo en santidad, lejos del pecado. Eso es lo que va a hacer. Pero si llega sin arrepentimiento, sin pedir perdón a Dios, no va a pasar absolutamente nada, mi hermano. Nada. Va a convertirse en un acto religioso, nada más, pero no de agrado a Dios. Que estas cosas puedan profundizar, penetrar nuestros corazones y que nosotros nunca olvidemos lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo en ese momento. ¿Qué está sucediendo? Un pecador arrepentido que cree en Dios Salvador. Eso está sucediendo en ese momento. Y una misericordia nueva para cada pecador por parte de Dios. Gracia impartida para pecadores. Hermanos, nuestra vida está llena de sorpresas, ¿sí?
Nuestra vida está llena de momentos alegres, tristes, de penas, de muchas traiciones y de mucha esperanza para nosotros creyentes, de mucha esperanza. ¿Cuál es el soporte de cada uno de nosotros en este peregrinaje, en este caminar? ¿Es Cristo? Hermano, si es Cristo, usted lo tiene todo. Si es Cristo, claro que usted lo tiene todo. Y la pregunta para los que están presentes y si alguien nos escucha, la pregunta es: ¿estamos vivos? ¿Usted está vivo? ¿Está vivo para Dios? Esa es la pregunta. Si está vivo para Dios, participe en la cena del Señor cada ocasión que Él le brinde. Recíbalo con gratitud cada oportunidad que el Señor le da para acercarse a la familia de Dios. Reciba esa oportunidad de poder llegar, de poder coger su carro, manejar y llegar a la casa del Señor. Sea grato con Dios, con Él. No se preocupe de lo que pasa, sino sea grato con Dios, que Él le dio la fuerza, le dio el medio, le dio el carro, le dio la gasolina, le dio todo lo que necesita para llegar a adorar. Él mismo lo hizo todo. Sea agradecido con Él. Si nosotros no participamos, estoy hablando a creyentes, si nosotros no participamos de algo que el Señor lo ha dicho que debemos hacerlo con frecuencia, desobedecemos a Dios. Y si nosotros desobedecemos a Dios, cometemos un gran pecado, hermanos. Y tengo que decirles esto, porque ese es un pecado ante Dios. Es darle las espaldas al Señor. No me interesa, pueden decir muchos. Yo tengo comunión con Dios a mi manera. Yo en mi casa oro, leo la escritura, le adoro, hago mi adoración, toco el piano, toco la guitarra, canto, predico a mi mujer me predica, nos ministramos mutuamente y tenemos un culto en la casa. No, eso no ordenó el Señor. Esas no son las ordenanzas del Señor, hermano. Es que yo hago a mi manera. No se trata de que lo hagas a tu manera. Se trata de hacer, si eres creyente, si eres un hijo de Dios, lo vas a hacer como lo ha establecido el Padre, nuestro Padre Celestial. Vamos a obedecer como Él quiere que nosotros lo hagamos. Otra pregunta. Bueno, la primera es: ¿estás vivo? La segunda: ¿estás muerto? Hay muchos muertos que pueden estar escuchando. Muchas veces la iglesia está llena de muertos, espiritualmente hablando, que pueden estar, pero están muy lejos de Dios. Si es así, aquellas personas no tienen nada que ver con la comunión. No tienen nada que ver con la comunión de participar en la cena. Y si alguien está en ese camino ancho, que conduce, ancho, fácil de entrar, deleitoso, pero que conduce a la destrucción, debe arrepentirse. Como el Señor le dio la oportunidad a Judas en su amor infinito de arrepentirse, así Dios le da la oportunidad a cada pecador, a cada persona de arrepentirse, de apartarse de ese camino ancho, bonito, agradable a la carne, de apartarse de él, de arrepentirse, de nacer de nuevo, de unirse a Cristo por fe. Entonces estará preparado para participar de esa cena hermosa que Dios ha establecido, de participar en esa comunión. Qué momento más hermoso y digno de dar honra a Dios, que Él nos da a cada uno de nosotros, y qué tan ligero lo toma el pueblo de Dios. Con un mes, usted sabe el día que hay la comunión, la celebración, el recordatorio, para que le dé gracias a Dios. Una vez al mes, hermanos.
No debería estar esperando ese tiempo, ese día, ese mes. Señor, ya llega para poder tener ese momento de coinonía, de intimidad contigo y con todos mis hermanos, con todo el pueblo del Señor. Lamentablemente no se ve eso. Nosotros a tomar, a participar esta celebración, nuestros corazones deben cantar con alegría, con gratitud. Nuestros corazones deben cantar alabanzas, como lo hicieron los discípulos, camino al monte de los olivos, cánticos, junto con Jesús, cantar. Luego de la cena nosotros nos levantamos nuestra alabanza a Dios. Una sola voz le adoramos al Señor, en gratitud. No se trata de escuchar una voz bonita, qué lindo suena el piano, yo vine a escuchar el piano, o qué lindo que canta la hermana, hermoso. No se trata de eso, hermano. Se trata de un momento de gratitud, todos unidos, con un sentir de lo que acabamos de hacer. Recordar por quién murió Cristo Jesús, por quién entregó su sangre, por quién fue sacrificado su cuerpo, por nosotros vil pecadores. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? No el momento de la cena, no el momento del cántico, no el momento que escuchamos del piano, la guitarra, no, toda nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida debemos tener esa gratitud a Dios. Señor, para nosotros debe ser cada instante recordar, Señor, gracias, gracias Padre, gracias y estoy arrepentido y dame fuerzas, porque siempre seremos pecadores. Hasta que el Señor regrese, el pecado va a estar en nosotros, hermanos. Solamente Él es el único santo, no hay nadie más. Camino al monte de los olivos, cánticos, alabanzas al Señor. Que nuestra vida sea una vida de alabanza a nuestro Dios. Y que en nuestra vida nosotros podamos cumplir con esas palabras de David en el Salmo 118. Alabad a Jehová. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo quiero alabarle al Señor, que usted diga, yo quiero alabarle hoy, mañana, aquí en la Florida, en Ecuador, en Colombia, no importa dónde esté, yo quiero alabarle a Dios. Yo quiero primero adorarle a Dios. Una vez que adore a Dios voy a buscar trabajo. Una vez que adore a Dios voy a cocinar. Una vez que yo le adore a Dios, ahora voy a cumplir con mis responsabilidades que tengo que hacer. Pero quiero adorarte, Señor. Necesito adorarte. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Que tengamos ese sentir. Quiero cerrar con el versículo de la carta de Pedro, en su primera carta, el versículo 18 al 21. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza estén puestas en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, por recordarnos que nuestra esperanza está en ti, a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Señor, que sorpresas, alegrías, tristezas que hay en nuestra vida, incluso la propia traición, no nos lleve a apartarnos de ti, Señor, sino que nos acerque más a ti, Padre amado. Más a ti, Señor, quien ya pagó, quien todo lo hizo. Dios Altísimo, gracias. Gracias por recordarnos que somos tus hijos.
por recordarnos que tú perdonas, tú limpias toda iniquidad en nosotros. Gracias por darnos la esperanza, Señor, por darnos lo que necesitamos para perseverar y un día estar contigo, Señor, apartados de toda maldad y todo pecado. Dios bendito, que esta palabra resuene en nosotros en esta semana, durante nuestra vida, en todo lugar donde estemos o al lugar que acudamos, podamos reconocer que tú eres un Dios bueno y poderoso, y que nuestras vidas están en tus manos. Señor, gracias te damos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.